Suma teológica. Parte segundo. AE. Cuestión 130. La presunción. Ahora corresponde tratar de los vicios opuestos a la magnanimidad, qui, osodojnointer, y ante todo de los que se oponen por exceso, que son tres: la presunción, la ambición, co. 131, y la vanagloria, q. 132. Después, de la pusilanimidad, que se opone a ella por defecto, co. 133. Sobre la presunción planteamos dos interrogantes. ¿La presunción es pecado? ¿Se opone a la magnanimidad por exceso? Artículo 1. ¿La presunción es pecado? Lat. Objeciones por las que parece que la presunción no es pecado. 1. Dice el apóstol en FLP 3:13. Dando al olvido a lo que ya queda atrás, me lanzo tras lo que tengo delante. Pero parece ser propio de la presunción lanzarse a lo que está por encima de uno mismo. Por tanto, la presunción no es pecado. Tú, según el filósofo en Exetic, es preciso no obrar conforme a los que aconsejan al hombre que no aspire sino a cosas humanas, y el mortal a las mortales, sino que el hombre debe hacerse inmortal, y en Eimetafis añade que el hombre debe aspirar a las cosas divinas según sus posibilidades, pero lo divino y lo inmortal parecen ser lo más superior al hombre. Por tanto, siendo esencial a la presunción el tender a algo superior a uno mismo, parece que no es un pecado, sino más bien algo laudable. 3. Dice el apóstol en 2 Cor 3:5, no somos capaces nosotros de pensar algo como de nosotros mismos. Por tanto, si la presunción, en la que nos apoyamos para aspirar a lo que no somos capaces, es pecado, parece que el hombre no puede lícitamente ni siquiera pensar una cosa buena. Esto no puede admitirse, luego la presunción no es pecado. Contra esto está lo que leemos en Eclo 37:3. Oh pésima presunción, ¿de dónde has salido? Y responde la glosa: de la mala voluntad de la criatura. Pero todo lo que tiene como raíz la mala voluntad es pecado. Por tanto, la presunción lo es, respondo, como todo lo que está conforme con la naturaleza, está ordenado por la razón divina, a la cual debe imitar la razón humana. Todo lo que se hace según la razón humana, contrario al orden común, que se halla en las cosas naturales, es vicioso y pecado. Pero en todas las cosas naturales, se halla comúnmente que toda acción esté proporcionada a la virtud de la gente, y que ningún agente natural se esfuerce por hacer lo que sobrepasa sus facultades. Por tanto, es vicioso y pecado, como contrario al orden natural, que alguien presuma hacer lo que está por encima de su capacidad. Esto es propio de la presunción, como su nombre indica. Luego es evidente que la presunción es pecado. A las objeciones, 1. No hay inconveniente en que algo supere la potencia activa de un ser natural y no supere su potencia pasiva. Así, en el aire existe una potencia pasiva para ser transmutado hasta poseer la acción y movimientos del fuego, que exceden la potencia activa del aire. Así también, sería vicioso y presuntuoso si uno, en estado de virtud imperfecta, intentara conseguir de inmediato lo propio de la virtud perfecta. Pero no lo sería si intentara avanzar hacia la virtud perfecta, y en este sentido el apóstol tendía hacia adelante, es decir, por un crecimiento continuo. Tú, las cosas divinas e inmortales, están por encima del hombre según el orden natural. Con todo, existe en él una potencia natural, el entendimiento, por medio de la cual puede unirse a lo inmortal y divino. Tal es el sentido en el que dice el filósofo que conviene al hombre aspirar a lo inmortal y divino, no para realizar lo que compete a Dios, pero sí para unirse a Él por el entendimiento y la voluntad. 3. Como dice el filósofo en 13 Ethic, y lo que podemos por otros, lo podemos de algún modo por nosotros. Por eso, como podemos pensar y hacer el bien con la ayuda divina, esto no excede totalmente nuestra capacidad. Por tanto, no es presuntuoso el que uno intente hacer cualquier obra virtuosa. En cambio, sí lo sería si pretendiera hacerlo sin la ayuda divina. Artículo 2. ¿La presunción se opone a la magnanimidad por exceso? Lat. Objeciones por las que parece que la presunción no se opone a la magnanimidad por exceso. 1. La presunción se cita como una especie de pecado contra el Espíritu Santo, según vimos,
QOC 4 Q 21 Pero el pecado contra el Espíritu Santo no se opone a la magnanimidad, sino más bien a la caridad. Por tanto, tampoco la presunción se opone a la magnanimidad. Tú, es propio de la magnanimidad dignificarse en cosas grandes, pero llamamos también presuntuoso al que se dignifica incluso en las cosas pequeñas, si éstas exceden su capacidad. Por tanto, la presunción no se opone directamente a la magnanimidad. 3. El magnánimo estima en poco los bienes exteriores, pero según el filósofo en Eve Ethic, y los presuntuosos por la fortuna exterior desprecian e injurian a los demás, como si estimaran en mucho los bienes exteriores. Por tanto, la presunción no se opone a la magnanimidad por exceso, sino por defecto. Contra esto, está lo que dice el filósofo en segundo y cuarto Ethic, que al magnánimo se le opone por exceso el vano o el lleno de sí mismo, al que nosotros llamamos presuntuoso. Respondo, como acabamos de ver, que, 3 ad 1, la magnanimidad consiste en el justo medio, no ciertamente según la cantidad del objeto, porque tiende a lo máximo, sino en el medio proporcional contando con las propias fuerzas, pues no aspira a cosas mayores de las que le convienen. El presuntuoso, en cambio, en cuanto al objeto al que tiende, no supera al magnánimo, sino que a veces no le llega ni con mucho. No obstante, le supera en la proporción de sus fuerzas, que el magnánimo no sobrepasa, y en este sentido, la presunción se opone a la magnanimidad por exceso. A las objeciones 1. No toda presunción es pecado contra el Espíritu Santo, sino sólo aquella que lleva a despreciar la justicia de Dios por una desordenada confianza en su misericordia, y tal presunción, por razón de la materia, en cuanto por ella se desprecia algo divino, se opone a la caridad, o mejor al don de temor, cuyo objeto es temer a Dios, pero en cuanto tal desprecio sobrepasa la medida de las propias fuerzas, puede oponerse a la magnanimidad. Tanto la magnanimidad como la presunción parecen aspirar a algo grande, pues no se acostumbra a llamar presuntuoso al que sobrepasa en poco su capacidad. Si, a pesar de todo, se le llama presuntuoso, esta presunción no se opone a la magnanimidad, sino a aquella virtud que trata de los honores medianos, como queda dicho, qui, 3. Nadie pretende algo superior a sus fuerzas, a no ser que las crea mayores de lo que son en realidad. Respecto de esto, puede haber un doble error. 1. Sobre la cantidad solamente. Por ejemplo, si uno piensa que posee más virtud, ciencia, etc., y de la que posee, otro, según el género de la cosa, como es creerse grande y digno de grandeza por lo que no debe. Por ejemplo, por las riquezas, o por otros bienes de fortuna. Pues, según dice el filósofo en cuarto Ethic, y los que poseen tales bienes sin la virtud, ni pueden justamente creerse más dimos, ni pueden rectamente llamarse magnánimos. De igual modo, aquello a lo que uno aspira por encima de sus fuerzas, a veces es en realidad una cosa absolutamente grande, como está claro en San Pedro, que quería sufrir por Cristo, Mt 26:35, lo cual era superior a sus fuerzas. Otras veces no lo es en realidad, sino solo en opinión de los necios, como vestirse con vestidos preciosos, despreciar e insultar a los demás. Esto denota exceso de magnanimidad, no según la realidad, sino en la opinión de los necios. De ahí el que Séneca diga, en el libro de Quatuor Virtut, que la magnanimidad, si sobrepasa la justa medida, hará al hombre amenazador, orgulloso, turbulento, inquieto y pronto a cualquier ostentación de grandeza de palabra y de obra, pero sin tener en cuenta la honestidad, y así queda claro que el presuntuoso, realmente, peca a veces por defecto de magnanimidad, pero en apariencia por exceso.